Hola chicos y chicas, bienvenidos a la clase de literatura. Es nuestra cuarta clase y espero que tengan toda la energía del mundo para empezar la lección. Hoy estudiaremos el ensayo, su definición, características, partes, tipos y los pasos básicos para la elaboración de uno. Empecemos. 1. Definición. Un ensayo es un tipo de texto escrito en prosa, es decir, de margen a margen, en el cual un autor expone, analiza y examina con variados argumentos un tema determinado, con el propósito de fijar una posición, una opinión al respecto, siguiendo un estilo argumentativo propio. En este sentido, el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis y valoración que se estructura de manera clásica, con una introducción, un desarrollo y una conclusión. El ensayo también puede ser la prueba o experiencia que se hace de una actividad o tarea para perfeccionar su ejecución o para comprobar una hipótesis. Segunda parte, características. El ensayo ofrece la libertad en la elección del tema, el enfoque y el estilo. La extensión varía según el tipo de ensayo, sin embargo suelen ser más breves que un trabajo de investigación. Son expositivos debido a que en ellos es necesario que haya una expresión y una explicación clara y concisa de las ideas que lo motivan. Son argumentativos en el sentido en que esgrimen razones y evidencias para probar hipótesis que maneja el autor. Aunque tienen una estructura básica, pueden adaptarse a las necesidades del ensayista. El análisis puede partir tanto del método inductivo como del deductivo. Esto es de lo particular a lo general y de lo general a lo particular, respectivamente. 3. Partes de un ensayo. Como dijimos, el ensayo se divide en 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. La introducción refiere a la sección donde el autor anuncia el tema y cómo tratará él mismo durante el desarrollo del texto. El desarrollo corresponde a la exposición pormenorizada, es decir, a detalle de los argumentos que maneja el autor. Y la conclusión, finalmente, es la deliberación hecha en el desarrollo, donde el autor expone sus conclusiones a las cuales llegó, definiendo y validando su punto de vista. Tipos de ensayo. La clasificación de los ensayos no suele ser sencilla debido a la libertad que caracteriza al género, en cuanto a su forma, estilos y temas. Sin embargo, pueden reconocerse los siguientes tipos básicos de ensayo: los ensayos literarios y los ensayos académicos. Un ensayo literario es un escrito en prosa en el cual un autor desarrolla ideas sobre un tema determinado, pero a diferencia de los académicos, el ensayo literario añade un propósito estético, de belleza. En virtud de ello, el ensayo literario no obliga al aparataje erudito, es decir, a manejar un lenguaje complejo y rebuscado, sino más bien busca la originalidad, el cuidado en el lenguaje y la belleza formal, es decir, el cuidado del estilo. Por ejemplo, tenemos el texto Ensayo de los caníbales de Michel de Montaigne, padre del ensayo literario. Ahora, explicaremos lo que es el ensayo académico. El ensayo académico corresponde a la exposición y argumentación en torno a un tema de interés para la comunidad académica, bajo un orden discursivo lógico y con base bibliográfica. Los ensayos académicos siempre deben incluir las fuentes consultadas, es decir, los libros y recursos de Internet. Como herramienta docente, el ensayo académico sirve para ponderar y evaluar a los alumnos en cuanto al manejo de fuentes y al conocimiento sobre la materia. Por ejemplo, Ensayo Cultura General de la Épica al Simulacro de Néstor García. Ahora bien, un ensayo científico
como dijimos, es un texto argumentativo destinado a la reflexión de temas científicos. En virtud de ello, demanda rigurosidad de datos ofrecidos, así como el análisis de la información. No es posible tomar una sola fuente, sino tomar varias y analizar las probabilidades entre ellas. Los ensayos científicos suelen ser argumentados a la luz de referencias y teorías, experimentos, tablas y otros, que sirven para la exposición de la hipótesis o la refutación de la tesis. Por ejemplo, ensayo Ecuaciones en el campo de la gravitación de Albert Einstein. Finalmente, y como pequeña introducción a la redacción de ensayos, les daré algunos de los pasos esenciales que debemos seguir para elaborar el mismo. El primer paso es saber a quiénes deseamos escribir el ensayo, es decir, quiénes serán nuestros remitentes. Esto nos sirve porque nos ayuda a adecuar el lenguaje que utilizaremos, además de la temática que escogeremos. Y va relacionado con el segundo punto, el tema a tratar. Mientras más delimitado, mejor. Tenemos que tomar un público preciso, un espacio y un tiempo también pequeños para que el ensayo no sea muy grande. Si se trata de un ensayo académico, debemos identificar y consultar las fuentes esenciales sobre el tema, escribir una lluvia de ideas, organizar estas ideas como un esquema siguiendo la estructura mencionada anteriormente: introducción, desarrollo, conclusión. Viene la etapa de la redacción. Redactar un primer borrador a partir del esquema preliminar. Si es necesario hacer un ajuste, debemos hacerlo con total libertad, porque el primer borrador nunca será el ensayo final. A continuación, debemos releer, esperar un tiempo a que el ensayo repose y reestructurarlo, releerlo, reescribirlo y volver para corregirlo y mejorarlo. Finalmente, pasamos al limpio del texto. Bueno, espero que esta información les haya ayudado mucho y espero que traten de escribir un ensayo siguiendo las pautas mencionadas. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos en la siguiente clase de literatura y comunicación.